Quiero contarles algo que ocurrió con mi abuela y puedo decirles que bueno, pues prácticamente fue una situación difícil. Lamentablemente no acabaron bien las cosas y bueno, ahí fue un problema legal que todavía incluso no está bien cerrado, por lo cual voy a pedir un poquito de discreción. Simplemente voy a decir, pasó en México. Resulta lo siguiente, fíjense lo que son las cosas. Mi madre siempre, de cuando yo era niño, fue muy despegada de mi mamá. Y bueno, de su mamá, perdón. Y les voy a decir, yo decía, ¿por qué si mi abuelita se me hacía buena onda? Se me hacía una persona chida. Y yo veía que mamá no era tan cercana a ella. Resulta pues, que uno va creciendo y cuando creces te vas dando cuenta de muchas cosas. Resulta que bueno, pues por ahí ya después uno se entera de que mi abuela corre a mi mamá y a mi tío cuando ella se casa por segunda vez con su esposo. Un señor, pues un señor rancherón de esos de antes, muy machista y todo eso. Pero pues era un señor de dinero, tenía propiedades, tenía cositas. Y resulta que este señor fallece. Cuando él fallece, bueno, pues le deja a mi abuela, pues no le deja, pero como no tenía hijos ni nada, pues obviamente su heredera era su esposa, que era mi mamá, y ella entra en una depresión de todos modos. Mi papá había fallecido por pues pues un problema de la cabeza, un tumor maligno, y bueno, pues después se muere su esposo, mi mamá entra pues sí en una especie de depresión. Y el problema es de que ella empieza a ir a una iglesia. De hecho, mi mamá, cuando fallece su esposo, ella de la depresión supongo que tuvo que ver, le da cáncer. Afortunadamente, pues ella empieza a llevar tratamiento y poco a poco pues empieza a curarse. De hecho, sí se le empieza a caer el cabello, pero bueno, no se le cae en totalidad y se recupera. El problema es que ella, cuando empieza a ir a sus terapias, conoce a una señora que le empieza, ya saben, a hablar de Dios, a hablar de esto, que el perdón y cosas así. Y el asunto es que mamá empieza a ir a ese culto, a un culto, y yo me acuerdo, mi mamá era de ir a la iglesia y todo eso, nos educaron a nosotros en la fe católica. Es decir, ve a la iglesia cuando sientas necesidad de ir. No lo veas como obligación, velo como paz espiritual, que es lo que yo aprendí. Pero mi mamá pues empieza a ir y supongo que con pues, su conciencia, su carga espiritual y eso pues le servía, ¿verdad? El asunto es de que, bueno, pues ella empieza a mejorar y nos damos cuenta de repente pues, que mi mamá vende una de las propiedades. Pues, bueno, pues supongo que era por cuestión pues de la salud y esto. Resulta que a mi mamá le deja el señor, pues tenía varias propiedades, le deja una propiedad que dejaba bastante dinero, eran unos locales de renta. Mamá vende eso, pero después nos damos cuenta de algo. Digo, bueno, pues a lo mejor para sus tratamientos no nos quería pedir nada. De hecho, mi mamá era pensionada del seguro, entonces sí tenía tratamiento. Pero pasa que nos damos cuenta de que, oye, pues ¿qué le hizo al dinero? Porque no veíamos ninguna mejora en su casa, no la veíamos así. Y resulta que ya después, bueno, pues me comenta una conocida que había visto a mi mamá, bueno, pues con este grupo de personas yendo de casa en casa, que no eran testigos de Jehová, eran una otra religión, hablando sobre la espiritualidad, Dios y esto y que lo otro, que habían que unirse a esta nueva corriente, y que les prometía salud y estas cosas y estas cosas. Y si les voy a decir algo, yo me doy cuenta que mi mamá empieza a vender sus cosas, ya prácticamente parecía una casa de drogadicto, empieza a vender que esto y que lo otro. Bueno, nos damos cuenta que en una de esas, yo le digo a mi mamá, oye, ¿por qué no voy contigo pues sí, a tu templo? Y mi mamá como que me quiere dar largas, pero pues evita que yo vaya con ella.
Hasta que llega un momento en que no le pido su parecer, simplemente le digo que en una de esas le digo, no, yo te llevo. Y cuando llegamos al lugar yo me bajo con ella y voy. Resulta que yo me doy cuenta de inmediato que cuando llega ella, ay, que la hermana esto, la hermana tal, que quién sabe qué. Y bueno, pues tratándola bien. Y cuando me ven, dicen, ¿y usted quién es? No, soy la hija de tal. Oh, no, su mamá es muy querida aquí, la queremos mucho, vamos a hacerle un círculo de oración y ya saben, este tipo de cosas. Mi mamá dice que se sana, de hecho sí se sana, o sea, logra curar. Y bueno, yo pienso que es parte de la sugestión, ¿verdad? De la fe que tiene la gente. Dicen que para que te cures lo importante es querer curarse y mi mamá se curó. Pero ya después nos damos cuenta que ella ya no tenía ningún problema de salud y sin embargo seguía vendiendo sus cosas. De hecho, nos damos cuenta, pero ella tenía un vehículo, no del año, pero muy reciente. Estoy hablando de menos de 5 años de antigüedad. Y de repente ya la vemos en un vehículo más viejito. Y bueno, pues no sabemos por qué. Y resulta que yo descubro que cuando voy a este lugar veo su antigua camioneta ahí. Resulta que ya la traía la esposa del pastor, que porque mi mamá había donado eso a la iglesia. De hecho había donado algunas cosas, pues, ¿cómo se puede decir? La tribuna, había donado, con el dinero que dio, mandaron a hacer como una especie de escenario para ciertas cosas. Y nos damos cuenta que mi mamá, pues, prácticamente había vendido una propiedad grande que era de su esposo, o sea, no estábamos reclamando para nosotros, pero nos damos cuenta que mamá empieza a gastar en esta iglesia. Nos damos cuenta de que mi madre empieza a hacerse cada vez más humilde en el aspecto de tener posesiones. Pero nos damos cuenta para empezar que un recibidor que tenía mamá muy bonito en su casa, que era de su esposo, era un recibidor de caoba con un espejo muy grande. Pues en una de que vamos a verla y llevarle mandado, pues no, ya no estaba. Y bueno, me tocó ver ese recibidor ahí. Y yo me doy cuenta que mi mamá estaba regalando muchas cosas ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, pues yo me doy cuenta de inmediato que algo estaba pasando ahí, que le estaban sacando el dinero a mi mamá. Y yo empiezo a preguntarle, oye, mamá, ¿qué onda con esto? ¿Y por qué está esta cosa aquí? No, que yo se los doné porque querían un recibo. Le dije, mamá, pero esos son muebles de tu casa, ¿por qué los regalas? No, es que me acuerdo de mi esposo y me entra la nostalgia, mejor ya lo llevé para allá. Y le digo, ¿y tu camioneta por qué? Dice, no, es que la esposa tiene que ir a hacer unas misiones, tiene que ir a entregar ayuda a quién sabe quién, y pues su camionetita ya estaba viejita y le di esa nueva y yo agarré la de ella y sí, agarró una camioneta, pues no estaba mal, pero ya nada que ver, ¿verdad? O sea, una camioneta mucho más vieja. Y bueno, pues me doy cuenta que mi mamá andaba medio rara. Llega un momento en que, fíjense lo que son las cosas, me queda una duda de que algo andaba mal. Y resulta que, bueno, pues cuando fallece mi papá, pues ahí hay unos trámites. Por X, oye, conocemos al notario, que era de la familia, y mi hermano justamente es el que me habla y me dice, ¿sabes qué? Me topé al notario y me dijo que checáramos qué onda con mi mamá. Ya va, bueno, voy con mi hermano y me dice, no, vamos al notario. Y el notario nos explica que mi mamá estaba empezando a hacer preparativos para donar sus pertenencias a esta iglesia en caso de que ella falleciera. Y fíjense lo que son las cosas. Había propiedades que eran de mi mamá, pues que habían sido de mi papá, que de hecho estaban a nombre de nosotros también. Y esas propiedades estaban en trámite de revisión. Prácticamente mi mamá estaba a nada de poner todas sus pertenencias a nombre de esta iglesia. Lo cual, obviamente, pues no. Resulta que, bueno, pues mi mamá había logrado poner unas cosas, no las podía hacer, se dice que el usufructo, creo,
pero hace su testamento. De hecho, ella modifica su testamento y nos dice el notario, ¿saben una cosa? Tienen que, bueno, le dice a mi hermano que se conocía más, o tienen que checar qué onda con su mamá porque estoy pensando poner cosas a nombre de una iglesia. Y él dice, es común que personas manipuladas hagan eso. Y bueno, fíjense lo que son las cosas. Resulta que mi mamá cumple años y nosotros le queremos caer de sorpresa y resulta que no estaba en su casa. Nos entra de que seguramente anda allá y vamos por ella y resulta que bueno, pues sí, de hecho ahí la estaban festejando para su cumpleaños y que explique el otro. Y llegamos, les caemos de sorpresa y obviamente estas personas cuando nos ven les cambia todo el semblante. Y bueno, resulta que les decimos, no, pues con su permiso de ustedes, es que queríamos hacer una fiesta sorpresa a mi mamá, la vamos a llevar a comer. No, pero es que aquí ya hay comida y todo esto. Y bueno, pues prácticamente querían que mi mamá se quedara a comer. Y bueno, ya le dice mi hermano, mira mamá, ¿sabes una cosa? Esa gente, pues no es tu familia. Yo ya reservé, yo ya pagué para ir al restaurante, vas a ir con nosotros. Y pues sí, mi hermano no le despista como yo. Mi hermano sí dice, ay, no, una cosa es nosotros somos su familia, y después que venga para acá si quieren. Y bueno, estas personas le insisten mucho a mi mamá en llevarse un platillo de comida, ¿verdad? Un platillo de pollo con quién sabe qué cosas, relleno de quién sabe qué otras cosas. Y fíjense lo que son las cosas. Mi mamá pues dice que ella no quiere comer, que vamos al restaurante y todo, pero que pues que ya tienen su platillo que le hicieron los hermanos con mucho cariño. Y mi hermano le dice que no, ¿verdad? Que coma, que no, pues ya después te lo comes. Y bueno, pues ahí nos vamos al restaurante, nos la pasamos bastante bien. Y de hecho le preguntamos a mi mamá que qué onda, por qué estaba poniendo todo a nombre de la iglesia. Mi mamá empieza muy reaccionaria a decir de que bueno, que para empezar las cosas que eran de ella podía hacer lo que quisiera con esas cosas, que porque la iglesia había hecho mucho por ella y que la iglesia necesitaba muchas cosas y la verdad nosotros no nos tragamos eso. Así de sencillo, había propiedades que eran de mi papá y dijimos, no, pues si quieres venderlo de tu ex esposo, pues allá tú, pero lo de mi papá, pues es de nosotros. De hecho, mi papá decía, todo lo mío va a ser de ustedes y pues no se trata de ser una persona interesada en la herencia, pero pues sí, la herencia debe ser para la familia. Y había cositas ahí que mi mamá estaba, pues así, ¿verdad? Medio raro. Resulta que pues cuando estamos ahí vamos al estacionamiento y después decidimos pasar pues a un lugar. Resulta lo siguiente, que cuando estamos ahí pues a tomar pues a retomar una nieve, un refresco ahí para platicar ya habíamos durado como 2 horas en el restaurante. Dice mi hermano, no, vamos acá y ahí estamos platicando. Y me acuerdo que andando ahí, pues anda una persona, pues una persona indigente, ¿verdad? Oye, es que no he comido, no me puede ayudar con algo, le lavo el carro, le checo esto, es que no he comido. Y mi hermano dice, no se preocupe. Y él dice, ¿cuánto quiere? Dijo, no, es que quiero comprar algo de comer, no he comido. Y mi hermano le da 100 pesos y le dice, espérese amigo, tenga. Y, mire, y le quita el platillo a mi mamá. Y mi mamá pues no dice nada, ¿verdad? Le echa hojas de pistola a mi hermano. Y el señor dice, no, pues qué bien, ¿verdad? Y resulta que este señor ahí se orilla en una jardinera y ahí está comiendo. Y estamos con mi mamá platicando y mi mamá platica. Mi hermano no le dice nada, pero ellos empiezan, no, es que la iglesia quiere hacer esta actividad. El pastor y su esposa van a ir a una convención de que quién sabe qué en determinado país y necesitan pues los recursos. Ahorita andamos con la actividad de recaudar fondos y es entonces de que yo y mi hermano le decimos, oye mamá, es que tú no tienes por qué andarles financiando esas cosas. Y ya le preguntamos cuánto das de diezmo. Y ella dice, no, es que el diezmo es para la obra de Dios.
que esto y que el otro, y por eso todo lo que tenemos no nos vamos a llevar nada, es lo que, y sí es cierto, era lo que decían los pastores, que no te vas a llevar nada y que la obra de Dios es para siempre. Y me acuerdo que en lo que estábamos ahí, de repente vemos que empieza a moverse gente afuera. Y bueno, pues ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, resulta que vemos que empiezan a correr todos y pues ¿qué pasó? Vemos que esta persona que le habíamos dado ese platillo estaba tirado en el piso con convulsiones, echando espuma de la boca. Obviamente nos asustamos y fíjense, se queda el platillo tirado ahí en el piso. Y bueno, pues todos llegan ahí, empiezan a moverlo y no falta que no hagan lo que vomite y que traiganle leche y que explique el otro. Y el señor ahí empieza a convulsionar, a sentir que se hunde. Él se agarraba como si estuviera asfixiando. Y bueno, pues en lo que vemos que está ahí, de repente vemos que un perro que era de estos vagabundos que traen sus perritos, un perro empieza a brincar también y empieza a estirar las patas y a echar espuma de la boca. Y bueno, pues les voy a decir esto, llega la ambulancia y bueno, no llega, se tarda un ratito, como unos 20 minutos, no estaba muy lejos, ¿verdad? Y me acuerdo que llegan y dicen, oigan, este señor que tiene, ¿no? Y dice de inmediato uno de los paramédicos, ¿qué comió? Dijo, este señor está envenenado. Y volteamos y el perrito desgraciadamente había fallecido. Y agarran al señor y bueno, se lo llevan. Y bueno, dicen, ya vomitó, ¿no? Sí, que vomitó. Dijo, no creo que le pase nada. O porque ya vomitó, dijo, pero este señor trae síntomas de envenenamiento. De hecho, tenía como si se le hubiera hecho mucho acné en la cara. Que era un señor de la calle, pero se le había hecho como mucha urticaria. Y bueno, pues les voy a decir esto. De hecho, sale en el periódico al día siguiente que este señor había sido envenenado. Dejen eso. Nosotros cuando vemos eso nos vamos porque, bueno, pues supongo que nos hubieran culpado porque nosotros le dimos ese platillo. Y es entonces que mi hermano le dice a mi mamá, ¿te das cuenta de lo que acaba de ocurrir? Y mi mamá, no, que debe haber un error, que jamás me harían eso, ha de haber habido un accidente. Y mi hermano, prácticamente, y se oye mal lo que voy a decir, le impidimos a mi mamá salir de la calle a ver a esa gente. Mi hermano lo que hace, bueno, pues ahí junto a un grupo de amigos y va a este lugar a decir que acababa de descubrir que estas personas querían envenenar a mi mamá para quedarse con las cosas. Les dice, yo ya sé que están moviendo para el notario, para que las cosas, si algo le pasa a mamá, pasó esto y vamos sobre ustedes y esto y lo otro. Y fíjense lo que son las cosas. Me acuerdo que ya llegamos, mi mamá nos odió ese día porque decía que cómo nos atrevíamos a cuestionar a esta iglesia. Y da la casualidad que al día siguiente esta iglesia desaparece. Las personas sacan las cosas de valor y dejan abandonada esa iglesia y por lo visto se van de la ciudad. Créanme que a mi mamá le dolió mucho darse cuenta que realmente estas personas eran unas lacras. Afortunadamente logramos salvar la vida de mi mamá. Se supo que el indigente no falleció, nomás se puso mal. Desgraciadamente el perrito que él traía sí fallece. Pero bueno, puedo decirles que hay que tener mucho cuidado cuando una persona está en depresión. Y hay personas que dicen o que les ofrecen un consuelo espiritual. Espero cuenten esta historia. ¿Quieres ver las historias que no podemos subir a esta plataforma? Únete a nuestro grupo privado de historias exclusivas. Mándame WhatsApp 867-104-5100 y sé parte de la comunidad de Miedomaníacos VIP. Con eso ayudas bastante al crecimiento del canal. Es el mismo costo que el grupo privado de YouTube, que ya no existe. Simplemente pues son historias que no son aptas para esta plataforma. No es obligación, al que quiera, mándeme WhatsApp 867-104-5100 y les digo el procedimiento en cualquier parte del mundo donde estés. Y recuerden que la noche
no estamos solos. Hasta la próxima.